qué nos lleva a aceptar esta situación como algo inevitable y estas creencias que mantienen el status quo y la permanencia de este tipo de perspectiva, cómo podemos reflexionar, cómo podemos cambiarlas, cómo podemos tener otra visión. Hoy vamos a tratar el tema del belicismo y del patriarcado como el germen que provoca esta conducta militarista y belicista, porque estamos en un entorno en el que actualmente tenemos más de 40 conflictos armados y no solamente es el holocausto, el genocidio de Palestina, sino también está el Congo, también está Yemen y otros muchos países. El trampismo en el que estamos inmersos, en el cual hay una especie de escalada en la que de forma creciente creemos todos que necesitamos armarnos más, estar más militarizados, más jerarquizados, responde a un esquema que nos explicará muy bien Marta, patriarcal, en el cual tenemos una serie de creencias que tenemos que empezar a cuestionar, o nosotros creemos que deberíamos de empezar a cuestionar. Tenemos una invitada, un privilegio tener a Marta Pascual Rodríguez. Marta Pascual es licenciada en Ciencias de la Educación, lo leo porque es un currículum muy largo, profesora de Intervención Sociocomunitaria en diferentes centros públicos de Madrid. Trabaja por la transformación de la educación y la cultura a través de crear pensamiento crítico. Activista de Ecologistas en Acción desde hace más de 20 años. Coordinadora del área de educación y de ecofeminismo. Forma parte de Feministas por el Clima. Colabora con la Comisión 8M y los movimientos de renovación pedagógica. Marta, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y a ver si abres un poco nuestra reflexión. Gracias. Gracias, Mar. Estreno micrófono inalámbrico, o sea que si algo va mal. Gracias a Reflexión Abierta por esta invitación. Y sobre todo gracias por abrir el espacio en el que empezar a darle vueltas a un asunto que me parece que cada vez va siendo más urgente, más necesario y quizá más trágico, ¿no? Es un tema, yo pensaba que es un tema de rabiosa actualidad en el sentido literal de rabiosa, de la rabia que te da cuando pones cada mañana las noticias. Esta mañana yo me he despertado escuchando que Pedro Sánchez aseguraba una subida al 2% del PIB, del presupuesto de defensa, y hablando de que la defensa era lo que mantenía la seguridad. En fin, que estamos yo creo que en un mundo en que yo lo vivo como una nube negra de pensamientos cada vez como más que te empujan de forma más irreversible, como más inevitable, a una subida de conflagraciones, ¿no? Y lo único bueno de todo esto es que yo creo que empieza a haber una pequeña conciencia. El genocidio de Gaza yo creo que nos ha ayudado tristemente, esa tragedia nos ha ayudado a empezar a pensar que este es un asunto principal en la agenda. Yo voy a hablar de forma un poco indistinta de militarismo, de guerra, sabiendo que no hay una definición muy clara de qué es, dónde empieza y dónde acaba una guerra, ¿no? Donde el militarismo como estructura estable es lo mismo que la guerra, que es una estructura puntual, ¿no? Pero creo que hay un continuo entre ambas. Y también yo creo que hablar de guerras puede ser hablar de invasiones declaradas o de escaramuzas fronterizas, de contrainsurgencia, pero también de la violencia contra inmigrantes. Hoy había, por lo visto, un avión, una deportación a Colombia de migrantes, estaba avisando a personas sin papeles para que evitaran redadas. Bueno, o los negocios extractivos, o incluso el mismo desborde de la biosfera, se podía entender como una guerra lenta, pero yo no me voy a meter en ese marco, voy a pensar de forma un poco más concreta en la guerra como
esas situaciones de violencia extrema que usan la fuerza de las armas, ¿no? Y lo voy a hacer desde una mirada que no puede dejar de ser feminista, porque yo lo soy, también es ecologista, y que como hacen los feminismos en tantas cosas, lo que hace es poner el foco en lugares normalmente escondidos, ¿no? Entonces, esa ampliación de la mirada la voy a dividir como en tres momentos. Primero voy a hablar de esa red, esa especie de nudo de raíces a los que llegan los conflictos armados que van mucho más allá del foco de la prensa, el foco de la prensa siempre que le dejan estar, ¿no? De lo que se llama la conflagración, porque hay un montón de ramificaciones que creo que tenemos que tener en cuenta para juzgar y para enfrentar al belicismo, ¿no? En segundo lugar, voy a hablar de esas construcciones simbólicas y prácticas que alimentan el patriarcado y que a la vez son una pieza central del militarismo y de las guerras. O sea que entre militarismo y patriarcado hay una simbiosis, una relación tan cercana que a veces pareciera que son una misma cosa. Es verdad que no es la única estructura de poder que se juega en las guerras, pero desde luego creo que el patriarcado es un sostén nuclear de todo el aparato belicista. Y en tercer lugar, pues voy a hablar un poco de cómo los ecofeminismos lo que hacen es como invertir esta lógica, proteger la vulnerabilidad de todas las vidas y exigir una justicia radical, ¿no? Y enfrentarse a esas dicotomías brutales de amigo-enemigo, matar o morir, ¿no? Negar la mayor en todo esto. Y luego voy a dar algunos ejemplos de algunas prácticas desde feminismos y luego cuento con el público para que siga aportando ideas y propuestas de cómo hacemos, ¿no? Yo no traigo respuestas, solo tengo como dos pseudo respuestas, ¿no? Una que tiene que ver con lo que decía Marc, es que cerrar los ojos no sirve, que tenemos que abrir los ojos y abrir la conciencia y hablar y indagar y mirar con complejidad a lo que está ocurriendo. Y la segunda, que la salida, que la hay, aunque no sea muy amplia y muy sencilla de recorrer, pasa por la articulación comunitaria. Dice Judith Butler que la guerra ataca la interdependencia y ataca los vínculos. Y justamente reconstruir los vínculos y nuestra interdependencia, esa idea de que somos con siempre, y eso nos coloca en un plano de igualdad o de equidad, eso tiene que ser una parte de la respuesta a la violencia, ¿no? Bueno, la primera parte de la reflexión tiene que ver con a dónde miramos y a dónde no miramos cuando hablamos de guerra, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que vemos, la primera, son tensiones geopolíticas, presión por los recursos, como el debate entre gigantes, ¿no? Gobiernos, empresas, hegemonías en pugna, que Estados Unidos, China, ahora no sé qué, Rusia, ¿no? Y hay algo, y es desde luego una mirada necesaria, ¿no? Pero es algo que se convierte a veces como una especie de mirada de tablero de ajedrez, como si pudiera ser simple o como si pudiera ser algo limpio, ¿no? Pero todo eso que está por arriba, toda esa pugna entre grandes poderes o supuestas grandes hegemones, ¿no? Como que va cayéndonos así como una lluvia fina y va transmitiéndonos una especie de inquietud social, como de miedo, ¿no? Que es un miedo que se convierte en algo reaccionario y desmovilizador. Y ahora, bueno, con la situación de Palestina, que sí ha generado movilizaciones, yo creo que muy valiosas, esa lucha de arriba que se nos presenta en los medios genera como una cierta parálisis y estamos como de que no pase nada aquí, ¿no? Bueno, pues
yo quiero poner el foco en algunos lugares que van más allá de ese espacio de guerra que me parece que es importante tener aquí en primer plano. El primero igual lo conoce, bueno, seguro que se conoce más, es el tema de los negocios. El militarismo es un negocio boyante, un negocio creciente, y ahí tenemos pues una de las causas patentes que está alimentándolo, ¿no? O sea que España es el 8º país exportador de armas. Aquí hay gente muy metida en estos temas que seguro que en el debate puede aportar un montón de información. Tenemos nuestra feria de armas todos los años, en las que van 20.000 personas, incluidas niñas y niños, para ver qué bonito esto de los tanques y tal, y los camiones. Y hay un montón de datos que no os voy a aburrir con ellos, ¿no? El Centro de Estudios para la Paz tiene un montón de información, de mapas interactivos que hablan de muros, de guerras, de conflictos, de gastos de armas, que podéis consultar. Son números en los que ya te pierdes, ¿no? Y a mí una cosa que me llama la atención con esto de los negocios es como este desarrollo de la creatividad para el daño y el asesinato, ¿no? Se están inventando cada vez como más, o sea, hay más negocios, más diversidad de negocios que están vinculados a la guerra, ¿no? Desde el suministro de mercenarios, la asesoría antiterrorista. Yo he leído sobre las armas subletales, que son armas que no matan, que solo paralizan o amputan o así, pero no matan. Entonces, digamos que tienen más legitimidad ante una población que pueda tener una cierta ética, ¿no? O pienso en los Busca que estallaron en el Líbano, en los bolsillos de la gente que estaba en su casa, ¿no? Sabéis que hay grupos de gente en Israel que se dedica, creativos, sobre todo jóvenes muy listos, que les cogen para inventar armas imaginativas que sean capaces de meterse con el enemigo y bloquearle o eliminarle, ¿no? También tenemos todas las armas de vigilancia de fronteras. Ahí hay otro negociaco importante, ¿no? El presupuesto del Frontex sabéis que está aumentando, y el sector industrial de las vallas de seguridad, las torres de francotiradores, las cámaras, los radares, las vigilancias de infrarrojos, toda la base de datos, toda la inteligencia artificial y todas las tecnologías de vigilancia son un negocio, bueno, un nicho de negocio absolutamente creciente, ¿no? Y yo creo que tenemos que saber que vivir en estado de excepción permanente hace crecer el PIB, y el PIB, que es nuestro gran Dios, pues subirá mientras mantengamos este miedo que, bueno, que lleva a exigir lleva a justificar pues esa supuesta protección, ¿no? Bueno, todo esto de los presupuestos y de los negocios, creo que no tengo que extenderme mucho porque lo tenéis seguramente bien claro. Para mí otro foco donde a veces no miramos suficientemente es el papel de la población civil. En la Primera Guerra Mundial el 5% de las víctimas fueron civiles. En la Segunda Guerra Mundial el 50% de las víctimas fueron población civil. En la guerra de Vietnam el 80% de la gente muerta, asesinada, era población civil. En la guerra de Palestina, en el genocidio de Gaza, yo no tengo datos, pero calculo que estará en 90 y mucho. Además sabemos de esa gente asesinada, el 70% son mujeres, niños y niñas. Obviamente no son del ejército. Y yo creo que aquí, si en algún momento hubo algún acuerdo sobre las guerras, sobre cómo se hacían las guerras, ¿no? No creo que muy deseable, pero al menos como algunas reglas del juego se han venido abajo, se están viniendo abajo, ¿no? Y también yo me preguntaba por qué esa población vulnerable, que son mujeres y niños y niñas, por qué esa población que es inofensiva, ¿no? Que no tiene armas en la mano, es
el objeto de esa violencia extrema? Bueno, pues yo creo que hay una cosa de la que habla mucho Rita Segato cuando habla de la violencia, en un libro magnífico que tiene que se llama La violencia contra las mujeres, y dice que es una violencia ejemplarizante. Yo a través de esa violencia lo que hago es desmoralizar, generar sometimiento, generar devaluación de un pueblo y colocarme en esa jerarquía como un sujeto que genera miedo, ¿no? Que se impone a través del miedo. A la población civil se la mata directamente y se la mata también pues cortándole las infraestructuras de abastecimiento, el agua, la energía, bueno, todos los servicios, ¿no? La sanidad. Y bueno, y dentro de esa población civil, para mí hay un sector que me parece especialmente preocupante y es la juventud, la gente más joven. El ejército, la imagen esa del soldado heroico, ese modelo que está alentado por los videojuegos, por las ferias de armas, ese modelo que también está auspiciado por todo el blanqueamiento de los ejércitos, con los cascos azules, con las fuerzas humanitarias, o la UME en Valencia que ha estado cogiendo barro, ¿no? Y entonces decían, joder, el ejército, cómo mola, ¿no? Ahí ayudando a la gente afectada por la rana. Hay una imagen del ejército que si en tiempos, a lo mejor en tiempos de la insumisión, estaba un poco más discutida, yo creo que ahora mismo tiene una posición globalmente bastante positiva, ¿no? Y bastante humanizada y amable, ¿no? Y para mucha gente joven, el ejército representa una serie de valores que tienen que ver con su vida. Hay rasgos de la juventud que tienen uso en el ejército, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de nuevas experiencias o la minimización de los riesgos, eso también no me va a pasar nada malo, ¿no? Eso es un rasgo que es muy útil, ¿no? Para que la gente se atreva a enrolarse en una fuerza de guerra, ¿no? O la fuerza de los vínculos grupales, ¿no? No hay que olvidar que la palabra infantería, no sé si sabéis, su origen viene de infancia, ¿no? ¿Quién colocaban delante en los ejércitos? A la gente más joven, a la gente más pequeña, que era la que no tenía miedo para lanzarse a atacar al ejército contrario, ¿no? Al tiempo, yo creo que los ejércitos son una escuela de los rasgos más patriarcales, más violentos que se pueden enseñar, ¿no? La exhibición de poder, el heroísmo, el dominio, por un lado, y al tiempo la sumisión al de arriba, cuidado, porque los grupos de jóvenes, los grupos de las bandas juveniles, se aprende a obedecer al de arriba y machacar al de abajo, ¿no? La pedagogía de los porteros de discoteca tiene un exponente claro en el ejército, ¿no? Y bueno, la verdad que no son tiempos de insumisión. El otro día hablábamos que ni siquiera son tiempos de educación para la paz en los coles, aunque fuera de poner las palomitas en las ventanas, ¿no? Que a lo mejor había que ir haciendo el camino de recuperar esos momentos en que la educación para la paz, con toda su discusión y toda la renovación que haya que hacer sobre ella, vuelva a tener un espacio para la gente joven, ¿no? Y luego también en esta idea del ejército como un lugar, como un espacio pedagógico para la gente joven, claro, hay una diferencia cada vez más clara entre chicos y chicas, que estamos viéndola, nos está llegando en diferentes órdenes, ¿no? A la hora de intención de voto, si vemos que va habiendo como una separación cada vez mayor de chicos y chicas, y no sabemos esto a dónde puede llevar o qué va a pasar con ello, pero desde luego lo que sabemos es que contamos con una buena parte de los jóvenes chicos, pero también con esa mirada más humana o
que valora la igualdad, ¿no? Había un artículo, no sé si os llegó, que decía como entre la libertad y la igualdad, ¿no? Las mujeres elegían más la igualdad y los hombres más la libertad, ¿no? Bueno, yo creo que ese sesgo hay que seguirlo mirando y atenderlo porque me parece un asunto importante. Pero yo, cuando pensaba en esto de qué es lo que oculta la guerra, creo que las guerras, tal como nos llegan, tienen unas ramificaciones que muchas veces no vemos, que se extienden en territorios lejanos, se extienden en tiempos anteriores y en tiempos posteriores, y además se extienden, se meten hacia adentro en las estructuras de poder, ¿no? Yo voy a hablar de esos tres ejes, ¿no? Como las guerras a lo ancho, a lo largo y a lo hondo, ¿no? A lo ancho me refiero a que una guerra genera daños que son alejados del foco de la guerra. Hay una información de Lancet que dice que por cada muerto directo en guerra hay entre 3 y 15 personas que mueren en otro lugar. ¿Por qué? Por heridas, por falta de saneamiento, por abandono infantil, por falta de alimento, por 1000 cosas. Entonces, si ya nos asustan los datos de muerte directa, imaginaos cuáles no serán los de muerte indirecta. Por destrucción de sistemas de depuración, enfermedades derivadas de que no hay una recogida de basuras. Y aquí hay que pensar en cómo la gestión de la vida cotidiana, que es un asunto que suele estar en manos de mujeres, se vuelve infinitamente más compleja, desde la incapacidad de acceder a servicios básicos, alimentos o agua, y tener a cargo a personas vulnerables, ¿no? También cuando hablamos de una expansión de la guerra a lo ancho, podemos hablar de la tierra. Como ecologista no puedo dejar de nombrar cómo los espacios silvestres, los espacios rurales, los espacios productivos, también son arrasados por la guerra. Seguro que sabéis del agente naranja en Vietnam, cómo se usó para quemar selvas y a toda la gente que estaba en ellas, ¿no? O, bueno, se habla de la guerra de Mozambique, que en el Parque Natural de Gorongosa el 90% de los animales murieron, el 90%, ¿no? Son cosas de las que sabemos muy poco, pero el ejército usa mucho la táctica de tierra quemada. Tierra quemada lo dice todo. Yo quemo la tierra y detrás vas tú, ¿no? O sea que hay una cosa que decimos mucho desde Ecologistas en Acción y es somos ecodependientes, dependemos de la tierra y los ejércitos lo saben bien y por eso la queman, porque saben que va a impedir la vida del enemigo, ¿no? Hay un informe que ha salido hace poco del Centro de las sobre la huella de carbono del sector militar. O sea, el sector militar, además de matar, va lanzando su CO2 y eso es como la violencia lenta y tiene una aportación muy significativa al efecto invernadero y al cambio climático, ¿no? Y también hay que pensar en todos los negocios extractivos que alientan las guerras o las posguerras y, bueno, que no podemos dejar de ver todas esas tierras que reciben como el eco y que sufren los daños que una guerra supuestamente ubica en un punto concreto, ¿no? Por cierto, el uso del medio ambiente como arma de guerra ha sido tan frecuente que ha llegado a estar prohibido por el derecho humanitario. Derecho humanitario que sabéis que muchos países lo pasan por ahí. Bueno, quiero decir que tiene al menos ese reconocimiento, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos una mirada menos antropocéntrica, cuando pensáramos en la guerra no veríamos solo seres humanos, seres vivos muertos, sino que veríamos suelos muertos, animales muertos, vegetales muertos, ¿no? Os decía que la guerra se extiende a lo ancho, pero también se extiende a lo largo en el tiempo, ¿no? El antes de la guerra, seguramente que tenemos ese imaginario de toda la retórica belicista, toda la escalada de tensiones, todo ese
como esos discursos del peligro y la seguridad que van haciendo algo que nos parece de partida inasumible, va empezando a ser como escuchable, luego posible, luego probable y por último hasta casi deseable y legítimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa antes de la guerra? Antes de la guerra hay un proceso en que se construye esa dualidad de nosotros los otros, ¿no? Esa polaridad, ¿no? Lo ruso, lo moro, o sea, esa deshumanización de quien está al otro lado. Y ahí ocurre un rodillo homogeneizador en que toda disidencia, toda discrepancia empieza a ser mirada con sospecha. Y es un momento en que ya se posponen agendas feministas, se posponen agendas ecologistas, se posponen agendas sociales porque todo el mundo estamos a lo que estamos, ¿no? Que es a ver qué hacemos con esa tensión belicista, ¿no? Durante la guerra pues es fácil imaginarse la tensión, la congoja, el miedo, la persecución de la disidencia, pero una cosa que me parece, bueno, como dicen ahora, me explota la cabeza, que dice la gente joven, es cuando pienso en el después de la guerra. ¿Cuánto dura el después de una guerra? Porque a veces dura generaciones, porque hay un tiempo primero de reconstrucción, ¿no? Un tiempo especialmente frágil, si es que una guerra acaba, que hay muchas que amagan pero no terminan, ¿no? Pero hay un momento de reconstrucción con hogares fragilizados, con comunidades desarticuladas, con tierras improductivas y ahí con el papel de esas mujeres que tuvieron que ocupar los puestos que los combatientes dejaron libres y ahora tienen que volver a dejar libres para que sus héroes se coloquen de nuevo en estos puestos. Bueno, todo esto ya lo sabemos, pero la posguerra yo creo que es una herida que a veces no hay forma de acabar con ella, ¿no? Porque vivir la vergüenza, la clandestinidad o la humillación que no se acaba, en la que nunca hay petición de perdón, yo creo que aquí lo sabemos muy bien, con todos esos procesos fallidos de búsqueda de recuperación de la memoria, ¿no? Hay gente, esto lo cuento porque impactó yo soy de un pueblito de Burgos y pusieron en el año 2000 y pico un documental que hablaba de exhumaciones de cadáveres en el pueblo de al lado. Y una mujer del pueblo, ya mayor, de 70 años, que era hija de un fusilado, no se atrevió a decir a las vecinas que iba a ver esa película. Fue a escondidas porque le duraba, en el año 2000, la vergüenza de ser hija de rojo, ¿no? Para mí es un ejemplo, que seguro que hay muchos más, de cómo hay una huella de la guerra que se extiende en el tiempo durante mucho, mucho tiempo. Y yo no sé cómo se cura esa herida, pero desde luego no es con el silencio. Y hay un tercer eje de la guerra, hablaba de lo ancho a lo largo y también a lo hondo. La guerra intensifica las estructuras de poder. Tras una guerra, el mundo que queda es más patriarcal, con nichos de negocio pujantes, es más racista, es más colonial, es más dividido y más muerto. Yo creo que eso, bueno, no voy a desarrollarlo mucho porque quería pasar a la segunda parte, pero sí me parece importante hablar de uno de los negocios que nos he hablado antes, de los negocios de la reconstrucción. No sé si sabéis que hace ya año y pico hay un montón de empresas que están reuniéndose pensando en la reconstrucción de Ucrania, para cuando acabe la guerra, ¿no? Y ya en el año pasado un encuentro que se llamaba Reconstruir Ucrania, que fueron 300 empresas de 22 países, porque se había calculado que el coste podía ser entre 100 y pico mil millones y 700 y pico mil millones. O sea, están ya haciendo las cuentas de la reconstrucción, ¿no? Y están viendo a ver qué pueden vender, pues puentes flotantes, semillas, equipos hidroeléctricos. Entonces, negocio cuando rompes, negocio cuando arreglas o cuando reconstruyes, ¿no? Eso es lo que está detrás y bueno, y sobre esto hay un montón de
noticias de empresas que están poniendo ya la vista en la reconstrucción ucraniana, ¿no? Bueno, ¿y qué os voy a decir del poder colonial y de las fronteras, ¿no? Pero voy a pasar a la segunda parte, y es que decía Mar, una romera, parece que se llama, de Mujeres de Negro, que las guerras necesitan 3 P's: personas, pasta y pensamiento. Entonces, yo quiero hablar de esto del pensamiento, ¿no? ¿Cuál es ese pensamiento que hace posible que esto de la guerra ocurra e incluso que tenga cierta aceptación desde lejos, desde muy lejos, claro, cuando te toca cerca no hay ninguna aceptación? ¿Cómo se construye una guerra, ¿no? Y yo creo que esta cultura militarista y de guerra solo se explica si tenemos en cuenta de cuáles son los miembros de la lógica patriarcal. O sea, cómo funciona el patriarcado, y lo que quiero hacer es como un paralelismo entre algunas de las herramientas centrales de la cultura y de la práctica patriarcal y mirar un poco al ejército, ¿no? Es una parte de este trabajo, nace de algunos talleres que empezamos a hacer cuando se reunió aquí la OTAN, que organizamos con Feministas por el Clima, Mujeres de Negro y más colectivos, que hemos repetido más veces y que, bueno, nos parece que son como muy reveladores, ¿no? Voy a hablar de 6 ejes culturales y prácticos, ¿no? En los que confluyen patriarcado y militarismo, ¿no? El primero que voy a hablar es de la lógica de confrontación, la lógica de trincheras, la lógica amigo-enemigo, esa lógica que nos coloca en 2 bandos y hace desaparecer los espacios intermedios, ¿no? Los feminismos nos han explicado, yo creo con mucho poderío, cómo la lógica occidental es una lógica dicotómica que nos coloca como en dos trincheras distintas, separadas, ¿no? Cultura, naturaleza, mente, cuerpo, producción, reproducción, hombre, mujer, como si fueran elementos distintos y además de alguna forma los vincula, ¿no? Hombre, cultura, producción, mente, civilización, ¿no? Por otro lado, mujer, naturaleza, reproducción, cuerpo. Bueno, pues el problema de esta forma de entender el mundo, nos explican los feminismos, es que hace desaparecer todos los espacios intermedios, toda la escala de grises que hay entre esas dos trincheras, ¿no? Esa polarización nos impide ver identidades no normativas que no están en un lado o en otro, nos impide ver espacios naturales culturizados, nos impide ver los fuertes vínculos entre producción y reproducción. Y este sistema de polarización se usa en la lógica de confrontación. Amigo-enemigo es otro de esos pares en los que desaparecen todos los espacios intermedios, porque la guerra necesita de la polarización, de la sobregeneralización, porque para deshumanizar al enemigo hay que ponerlo ahí al otro lado, justo en el lado contrario. Y necesita la simplificación del relato, y necesita que muera la diversidad y que muera la duda, porque no podemos dudar en tiempos de guerra, y esto es realmente triste. Y cada cual lo que hace es seleccionar por los datos y los ingredientes que necesita para hacerse su guiso ideológico, y el resto los desecha. Entonces yo creo que en épocas hay una herramienta que alimenta la guerra y alimenta el patriarcado, que es bloquear como una parte de nuestra racionalidad y dejar solo una serie de emocionalidades de signo negativo, emocionalidades reaccionarias, campando por sus respetos, ¿no?
Y bueno, yo creo que aquí la lógica de confrontación, el miedo, el odio, de esto estamos hablando mucho y tenemos que hablar más. Seguro que habéis oído esta frase, que la primera víctima en una guerra es la verdad, ¿no? El mundo en blanco y negro que nos permite no entender muchas cosas. Un segundo eje cultural que yo creo que vincula a patriarcado y militarismo es la jerarquía. Estas parejas de opuestos, también nos cuentan las filósofas feministas, tienen un segundo problema, que son dos posiciones jerárquicas, no tienen igual valor. Hay una posición de superioridad, el hombre, la cultura, la producción, la civilización, la razón, está por debajo de estos otros elementos. Entonces, la jerarquía, que es uno de los elementos intrínsecos del orden patriarcal, ¿no? El patriarca por encima, es, no sé si una copia o es el generador del orden militar. El orden militar es como el ejemplo máximo, más extremo de verticalidad. De las cadenas de mando, un sistema punitivo súper férreo si te sales de la cadena de mando, y esto nos recuerda seguramente a ese orden patriarcal de muchas casas, donde quien sale de la cadena de mando pues sufre violencia y castigos, en algunos casos extremos, ¿no? La guerra yo creo que es un acto disciplinador que toma su modelo del poder patriarcal y que sabe que hay dos herramientas, como nos cuenta el feminismo. Una herramienta que es la seducción, primero te intento convencer, y la segunda es la violencia, ¿no? Te doy el palo. Si no lo consigo, dice Jorge Riedma, tiene un poema que dice: tenemos la televisión y los escuadrones de la muerte, y en principio usamos la televisión, que ahora serían las redes sociales, pero si no funciona, pues siempre nos quedan los escuadrones de la muerte, ¿no? Entonces, en ese binomio, ¿no?, para controlar, se mueve el patriarcado y se mueve también el militarismo. El tercer eje es eso que llama el eufemismo de Pedro Sánchez esta mañana, seguridad y defensa, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es control. Cuando se habla de seguridad y de defensa se está hablando de control. El control es un clásico patriarcal, dónde vas, qué haces, con quién vas, con quién te acuestas, en fin. El control es un clásico también del sistema de poder, de las instituciones, ¿no? Quién convoca la concentración, de quién es esta pancarta, a comisaría, en fin, lo conocéis bien, ¿no? Y el control es uno de los elementos que el ejército pues practica con bastante eficacia. Y yo creo que hay que mirar no solo al control exterior que practican los ejércitos, sino el control interior de los estados, ¿no? El control de la protesta. Yo creo que ahora mismo, cuando hablamos de militarización, también tenemos que empezar un poco a pensar en el sistema policial, porque el enemigo no solo está fuera, sino que muchas veces está dentro, y es quien protesta, quien reclama o quien exige, ¿no? Quien exige justicia, servicios o derechos. Bueno, hay algunas iniciativas. Hay una iniciativa del Pentágono que lo que hace es, con la ayuda de la universidad, se llama la iniciativa Minervas, que me llamó la atención, que es como una especie de investigación universitaria, ¿no? Que está como recogiendo activistas, estudiándolos, viendo categorías de peligrosidad de activistas. Es decir, estamos siendo vigilados, lo sabemos, pero en algún momento eso puede ser útil, ¿no? De momento parece que no nos buscan personalmente, pero que sepamos que esa información está ahí, ¿no? Y aquí hay un fenómeno curioso que conoce bien el feminismo, que es el fenómeno de la inversión de la culpa, ¿no? Si una mujer abusada denuncia, de repente se convierte en sospechosa, ¿no? Si un colectivo reclama justicia, se convierte en amenazante, ¿no? Entonces, me parece curioso ver cómo también es un fenómeno
muy paralelo, ¿no? Entre cómo ejerce el poder los aparatos de control militar y policial, y cómo ejerce su poder el patriarcado, ¿no? Claro, yo también pensaba eso de la seguridad, ese patriarcado que dice mujeres, niños primero, ¿no? Te protejo de ese daño que yo mismo te estoy generando, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Y claro, cuando se habla de seguridad, ¿quién no quiere tener seguridad, no? Y yo os recomiendo que leáis el manifiesto de la Asamblea 8M de este año, que nos habla de palabras robadas. Una de esas palabras es la palabra seguridad. Hay una seguridad que no se basa en la guerra y en la amenaza, ¿no? En el encierro, sino que se basa en el arrope, en el acuerpamiento, en el apoyo colectivo, ¿no? Otro de los ejes, bueno, quizás este sería como el fetén, ¿no? Del patriarcado, de las herramientas centrales, es la violencia. Al margen de que la palabra violencia tiene todo un debate, y aquí Judith Butler, en su libro El poder de la no violencia, empieza hablando cómo la palabra violencia a veces se usa para denunciar lo que hace el grupo de los oprimidos, ¿no? O sea, quien se rebela o con protesta se llama, bueno, quiero decir que hay un debate que a lo mejor podemos meternos luego, pero yo creo que desde el feminismo sabemos, o sea, reconocemos que las violencias, la coacción, son una fórmula común de imposición de este orden jerárquico, ¿no? Y yo creo que el machismo es una escuela de violencia. Y la violencia es una herramienta pedagógica, como yo decía antes, y además en la guerra es un arma muy barata. O sea, las violaciones sistemáticas, los embarazos forzados, sabéis que han sido armas de guerra empleadas en el Congo, en Bosnia, en muchos lugares, y es que son, o sea, no tienen ni que gastar en tanques, ni en portaaviones, ni nada, ¿no? Y tiene además esta forma de violencia directa sobre las mujeres, que no es un acto sexual directamente, es un acto de poder, de desmoralización de las comunidades. Esa es la finalidad de estas violencias. Bueno, he leído, cuando empiezas a indagar te encuentras con cosas que te parecen llamativo, que no las sepa todo el mundo. En Japón hubo 100.000 esclavas sexuales coreanas en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaban mujeres de confort, ¿no? Lo del eufemismo es tremendo, ¿no? Pero yo creo que la violencia es una forma de estar en el mundo que está normalizada en el cine, en las redes, en los videojuegos, en las empresas y en los hogares. Todo esto os voy apuntando como elementos para que sepamos un poco si hay que hacer algo, pues a lo mejor habrá que atacar estos ejes que ahora mismo yo creo que son el núcleo de la cultura que sostiene la guerra. Me quedan dos. Yo creo que otro de los elementos de los que el patriarcado se ocupa y el militarismo desarrolla es la ruptura de la comunidad y el desarrollo del individualismo, ¿no? El aislamiento y la fragmentación son una herramienta claramente patriarcal. Todos sabemos, si hemos leído algo sobre violencia machista, como uno de los pasos sistemáticos es separar a la mujer violentada de su familia, sus amigas, sus amigos. El aislamiento es claramente un instrumento para la posesión, ¿no? Uno de los pasos, ¿no? Y la contrainsurgencia hace lo mismo que hace, o las empresas extractivas que hacen, se meten en las comunidades y las enfrentan.
lo que hacen es separarlas, disgregarlas, ¿no? Individualizar es desproteger a quien tiene menos poder, ¿no? Lo de divide y vencerás es que es una frase hecha que tiene un peso clarísimo y que manifiesta o explica esta propuesta, ¿no? Y por eso la articulación comunitaria, movimientos sociales, los sindicatos, pues son enemigos de esta estrategia y son amenazantes, ¿no? Tanto el patriarcado como el militarismo defienden el héroe individual, el cowboy, los superhéroes. Esta es la figura de esta identidad, de esta supuesta individualidad que nos cuenta el modelo Hernando, que mantienen los hombres porque se sostienen en una identidad relacional de esas mujeres que tienen cerca, ¿no? Hay una frase que me llama mucho la atención, bueno, muy reveladora, de Rita Segato, que dice que el proyecto político de las cosas crea individuos y el proyecto político de los vínculos crea comunidad. Y estamos en un camino en el que el proyecto político que se está alentando es el proyecto político de las cosas. Y el último de los rasgos en que se podían, seguro que si aquí hacemos ese taller que hemos hecho en varios sitios, saldrían muchos más rasgos. Otro rasgo me parece clave que vincula patriarcado y militarismo es la ocultación y el desprecio por lo vivo, ¿no? El desprecio por la vida, todas las violencias machistas pues tienen como un sesgo de me das igual tú, me importo yo. Pero yo creo que es importante saber que los seres humanos en general tenemos querencia por la vida, que nos emocionamos con lo que nace, con lo que crece, que tenemos un aparato emocional que se llama la empatía y por eso los soldados en muchos casos van a la guerra forzados, ¿no? Sabéis que lo de los quintos es porque tenía que ir una persona de cada 5. Se sorteaban los quintos y uno de cada 5 le tocaba ir a la guerra y la gente pagaba para no ir. O sea, no es ole qué bien me toca ir a la guerra, ¿no? En muchos casos los soldados de forma mayoritaria, hay estudios que demuestran como de forma mayoritaria hay soldados que no disparan hacia al enemigo, que disparan para arriba, que intentan no disparar. El consejo de guerra es una prueba de que es muy difícil para mucha gente matar a quien tiene delante, ¿no? ¿Qué es lo que hace todo el aparato punitivo y militar? Separar causa y consecuencia. Hace siglos el rey o el general iba el primero en la guerra, ¿no? Ahí en el caballo, y le podía caer un mandoble, ¿no? Ahora mismo quien aprueba una guerra, en ningún caso será quien se acerque ni de lejos al campo de batalla. Cada vez las decisiones de la violencia quedan más lejos de la ejecución. Y esto se aprendió que ver la guerra de cerca no le sentaba muy bien a la población civil, ¿no? En Vietnam fue cuando todas las imágenes de cuerpos mutilados, ¿no? Y el de la violencia extrema generaron un movimiento antimilitarista importante. Y entonces ya lo que se dijo es, aquí no dejamos que se filme impunemente. Entonces se empezó a prohibir grabar en escenarios de guerra, y sabéis que en el genocidio de Gaza ha habido en 150 días 103 asesinatos de periodistas de guerra. Entonces, está claro que algo de humanidad creen que tenemos para que nos oculten la barbarie con esta insidia, ¿no? Yo creo que la banalidad del mal, esta de la que habla Hannah Arendt, es mucho más posible si se nos aleja, se nos vuelve borrosa la imagen de las guerras, ¿no? Y bueno, yo creo que en general
las guerras, el patriarcado, y también podríamos, es muy fácil vincularlo con el colonialismo y el neoliberalismo, pero nos iríamos aquí a no sé qué horas, se rigen por una regla principal que es la apropiación, ¿no? La dueñidad, que dice Rita Segato, ¿no? De esto es mío. Apropiación de suelos, de voluntades, de tiempo de vida, de vidas, de ríos, de acuíferos, de fuerza de trabajo, de proyectos colectivos, de horizontes, o sea, de horizontes de futuro, ¿no? Y yo creo que ahora mismo una de las búsquedas del poder es que asumamos la injusticia y la guerra casi como un destino. Que asumamos la impunidad. Y yo creo que ahí es donde está el punto y donde tenemos que plantarnos, ¿no? Que asumamos la deshumanización de los otros, que asumamos la derrota, ¿no? Yo creo que hay un punto en que estamos como en el punto de igual no se puede hacer nada, ¿no? Yo creo que ahí no podemos caer, porque creo que hay ciertamente mucha visibilidad y mucho poder en fuerzas que están a favor de la guerra, de la apropiación, de todo este juego de sometimiento, pero que numéricamente somos mayoría. En general, la gente queremos vivir y no queremos matar. Eso le pasa al grueso, yo creo, de los seres humanos. Tenemos una hormona que es la oxitocina, que es la hormona, por un lado, del amor, ¿no? Pero también es la que nos lleva a defender a las crías con agresividad si hace falta. O sea, es que somos seres complejos, ¿no? Es verdad que tenemos ese deseo de encuentro, pero también como esa fuerza para enfrentarnos a quien sea si estamos defendiendo la vida, ¿no? Y lo que pasa es que los relatos de la crueldad humana tienen más presencia en los libros de historia, en los medios, las noticias, tienen mucho más presencia que los relatos de la ayuda mutua, de la solidaridad y de la construcción. Pero que tenga más presencia no quiere decir que existen en mayor número. Quiere decir que nos gustan más los relatos con conflicto. Si no hay conflicto, pues parece que aquello no engancha, no vende. Tenemos que hacer visible todos los relatos, los heroísmos colectivos, donde se habla de una humanidad que está defendiendo la dignidad y el respeto de personas de al lado. Yo creo que si no fuera la humanidad capaz de ayuda mutua, de cooperación y de solidaridad, no existiríamos. Yo creo que la prueba de nuestra posibilidad de torcer este rumbo que nos están mostrando como si fuera lo único posible es hacer visible la cantidad de experiencias, de colectivos, de prácticas y de pequeñas acciones cotidianas de defensa, de cuidado de la vida y de cuidado de los vínculos y las relaciones, ¿no? Creo que tenemos que hacernos consciente de esto y a mí me venían varias preguntas y ya voy semi-terminando. ¿Qué he visto? Bueno, la primera pregunta yo creo que tiene respuesta fácil. ¿Sería posible una cultura de guerra sin una cultura patriarcal arraigada? Yo creo que, desde luego, tal como entendemos la guerra, no sería viable. Pero también me pregunto cuál es la fuerza de la cultura, de los relatos, de las palabras, ¿no? Porque lo que está pasando son cosas materiales, brutales, gordas, y yo digo, ¿pueden las palabras, puede el pensamiento ser una fuerza que enfrente prácticas tan cruentas? Yo sí creo que la cultura y que el mundo material y cultural como que están construyéndose mutuamente, y creo que desde el espacio de la cultura, la forma de entender el mundo, el pensamiento, tenemos ahí como un hilo muy potente del que tirar, ¿no?
también me viene la pregunta de cómo defendernos sin violencia, ¿no? Que seguro que mucha gente, ¿qué pasa cuando se te ataca con violencia? Y yo pienso en el feminismo, que es el movimiento, uno de los movimientos, el movimiento que más logros, más ha cambiado el mundo, y lo ha hecho sin derramamiento de sangre. Se me ocurría a mí, si poniéndome propositiva, como que frente a todos estos elementos o tentáculos culturales, podía haber como una contraposición. Me acordaba de los pecados capitales y las virtudes teologales, que es que soy de colegio de monjas y esto pues no se quita. ¿Sabes que había? Entonces decían contra pereza, diligencia, contra no sé qué, pues me salía una cosa un poquito así que os voy a contar, ¿no? ¿Qué hacer contra el control? Contra el control tenemos que activar la desobediencia civil no violenta. ¿Qué hacer contra el individualismo y toda la desarticulación comunitaria? Pues a lo mejor construir identidades relacionales. Tenemos que construir vínculos de reconocimiento de la gente que tenemos al lado o no al lado. Tenemos que generar alianzas, tenemos que recuperar los comunes, tenemos que rescatar heroísmos colectivos y por fin olvidar ese héroe individual que nos quieren imponer. Frente a la jerarquía necesitamos organizar un poder distribuido, necesitamos ensanchar la primera persona del plural, el nosotras, el nosotros, el nosotres, y en la medida en que nos consideremos parte de algo mucho más grande, cualquier violencia es una violencia contra nosotros mismos. Frente al rollo homogeneizador y a la confrontación, yo creo que necesitamos complejizar discursos, necesitamos reconocer la diversidad, necesitamos crear redes con colectivos en resistencia que igual no coinciden del todo con nosotras, pero igual podemos hacer un recorrido en conjunto. Frente a las violencias necesitamos palabra, necesitamos resistencia, necesitamos acuerpamiento, y frente a la acumulación, obviamente, redistribución, predistribución, sin impedir que se den las condiciones en que haya que distribuir a posteriori. Y frente al desprecio de la vida, yo pensaba en las mujeres, las feministas comunitarias de Bolivia, que hablan del cuerpo-territorio, del territorio-cuerpo y del territorio-tierra, ¿no? Yo creo que frente a ese desprecio de la vida necesitamos recuperar el respeto al territorio-cuerpo y al territorio-tierra, ¿no? Y por resumir, así como en tres palabras, ¿no? Como Comisión de Educación siempre intentamos como contar las cosas facilito y que la gente pueda recordar, ¿no? Pim, pam, pum, ¿no? Y para mí había como tres elementos que resumirían pues, prácticas que me parecen importantes para enfrentar la cultura de guerra desde una mirada ecofeminista. Todavía no he dicho la palabra ecofeminismo, pero está por debajo todo el rato, ¿vale? Vínculos, tierra y justicia. ¿Qué significa vínculos? Reconocimiento del otro, de la otra, del otro. Reconocimiento de quien no soy yo. Significa crear redes de apoyo, significa proteger la vulnerabilidad, significa crear identidades cooperativas y colectivas, significa romper ese ombliguismo brutal al que se nos está empujando. Cada día a mí me llegan más ejemplos de prácticas de ombliguismo que en fin, que son, yo creo que realmente está ganando el terreno en muchos lugares y a veces en lugares muy cercanos. El segundo palabra es tierra.
Yo creo que tenemos que reconocernos como parte de la trama de la vida, y eso exige cuidarnos, cuidar la vida, cuidar a otros seres humanos y también a otros seres acompañantes, y enfrentar el acaparamiento, y igual inventar, que es eso que llamaba Nana Shiva, la democracia de la tierra, la democracia profunda de la tierra, ¿no? Y por último, justicia es como una condición inexcusable, no sé si primera, última, de en medio, pero inexcusable, de cualquier propuesta no violenta o propuesta antimilitarista. Y es, hablo de poner límites al acaparamiento, hablo de reconocer todas las vidas como vidas dignas de ser lloradas. Es una frase de Judith Butler, que es una de nuestras inspiraciones. Y bueno, yo creo que hay mucha gente haciendo caminos, y seguro que estáis mucha gente aquí, y que si el fin es la vida, el medio pues no puede ser la muerte. Es como una obviedad que debemos como concretar en hechos prácticos. Así que, pues como dice Judith Butler, que la guerra ataca los vínculos, pues vamos a vincularnos aquí con todas nuestras experiencias y con nuestro debate. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Ha sido espectacular, de verdad. Estoy segura que nos ha abierto a la reflexión a todos nosotras y nosotras. Vamos a abrir el debate. Por favor, quien quiera hacerle preguntas o quiera compartir algo con nosotros, nos va levantando la mano y le vamos pasando el micrófono. ¿Alguien quiere comenzar? Estupendo. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a Marta la deferencia que ha tenido en aceptar esta invitación, y en segundo lugar decir que yo no tengo preguntas porque me has dado muchas respuestas en tu ponencia. Y estaba pensando ahora al finalizar que si en este acto de hoy hubieran estado algunas de las personas que hoy están hablando tanto de la necesidad de la seguridad y hubieran escuchado tu argumentación, a lo mejor les hubiera hecho cambiar. Vamos a quedarnos con esa esperanza, ¿no?, mínima. Y por último decir que independientemente de todo lo que está sucediendo en el mundo y la coyuntura actual, pues estos actos y estos debates, estas reflexiones colectivas que siempre tienen que ser primero, entiendo yo, personales, pues nos ayudarán mucho. Solo decir que muchísimas gracias. ¿Alguien más? Se oye mejor ahora, ¿no? Solamente quería comentar un ejemplo muy obvio que está en la mente de todos, que a lo mejor llego un poco tarde, no lo he escuchado, pero es la ley Mordaza. Es que si ya partimos de que salimos a la calle con los brazos atados y las piernas atadas, si no podemos movernos y no podemos hacer nada, es como el cuento del elefante, ¿no? De pequeñito le atas una pierna y cuando es un bicho enorme, solamente con una pequeña estaca, se queda atado, ¿no? Y es un poco triste, ¿no?, que la ley Mordaza siga funcionando, y además que es un ejemplo arquetípico de lo que estás diciendo, ¿no? Es la doctrina del enemigo. O sea, todos los grupos que podían hacer algo por cambiar esto, pues los grupos ecologistas, feministas, para todos ellos la ley Mordaza se hizo para ellos exclusivamente, sobre todo a través del 15M. Cualquier propuesta en la calle, o sea, que una persona que haga una defensa, que haga simplemente ante la policía se siente,
ese señor se puede llevar 600 euros de multa. Y parece que no es nada, y estamos ahí. No digo que no hagamos nada, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando a que eso sea normal, y eso no puede ser normal, porque si ya nos quitan, ya nos atan las piernas y las manos desde el principio, pues llegará un día en que, bueno, pues ahora tenemos lo de Ucrania. Pues soldados españoles irán como soldados de paz, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues iremos como borregos. Bueno, yo no voy a me hago mayor, ¿no? Pero no se ha hecho nada antes, bueno, se hizo, y cuando se empezó a hacer, se puso una ley mordaza. Solamente quería pegar ese pequeño detalle de cómo un pequeño detalle, una ley que parece pequeña, sirve para, digamos, atarnos a dejarnos de luchar por el resto de las cosas. Vale, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido súper estimulante y para la reflexión. Yo quería, me quedaba pensando en estos datos que dabas de las muertes de personas civiles de la Primera Guerra Mundial a la actualidad, ¿no? A esa posible cifra elevadísima de las personas asesinadas en el genocidio de Gaza. Y me venía la reflexión también al hilo de lo que comentabas de que se había, que históricamente muchas de las personas que iban a la guerra no disparaban a matar, ¿no? Y pensaba esa diferencia creo que algo muy, muy, muy fuerte ha cambiado, precisamente, seguramente por esa rotura o ruptura de los vínculos. Algo ha cambiado cuando hemos visto desde el 7 de octubre del 23 cómo las personas que están en el ejército, chicas y chicos que hacen ese servicio obligatorio, pero no solamente las personas del Estado de Israel, sino toda esa gente que se ha alistado voluntariamente y se ha ido a Gaza a asesinar a personas, como han estado haciendo como una ostentación súper obscena de querer asesinar a personas palestinas, gazatíes en este caso. Entonces, para mí entra esa cosa de que esos chicos y esas chicas han deshumanizado completamente las vidas palestinas, esas vidas que, como dice Judith Butler, no merecen ser lloradas en la mente de esas personas, ¿no? Y me planteaba si esas personas que son el futuro del Estado de Israel, ¿no? Esos chicos y chicas que tienen entre 18 y 22, 23 años, más todos los reservistas, pero pensando en esa gente que luego se ha ido de fiesta y se ha emborrachado y se ha drogado y ha robado la ropa interior de mujeres gazatíes. O sea, toda esa gente que ha deshumanizado a esa población palestina y que precisamente seguramente no han dudado en asesinar. Yo digo, ¿y qué va a pasar, ¿no? En el Estado de Israel? Sé que es una pregunta casi retórica, no sé si alguien tenemos la respuesta, ¿no? Pero creo que hay un punto ahí que me da un montón de desesperanza, pensar que toda una generación de lo que será el Estado de Israel ha conseguido, o ha sufrido tal deshumanización por la vida de otros seres humanos, ¿no? Entonces no sé cómo el vínculo o la ruptura absoluta de ese apoyo mutuo, de ese vínculo, bueno, qué consecuencias puede tener en el futuro, no solo para la población palestina, por supuesto, sino bueno, para la del resto del mundo y para la suya propia, ¿no? Como sociedad. Y perdón por la longitud de mi intervención. Muchas gracias. Por ahí por el fondo, creo. Buenas tardes. Como todos, muchas gracias. Una exposición estupenda, muy completa y con muchos puntos de vista y muchas aristas. Yo querría agarrarme a un clavo ardiendo porque la cosa está fatal. Desde luego, la anterior intervención ha sido en ese aspecto muy clarificadora, ¿no? Eso está pasando, ¿no? Son gente joven y son asesinos de guerra, ¿no? Genocidas, asesinos de guerra, gente que desde un sitio están asesinando a niños de tiros en la cabeza, que están jugando, ¿no? No son enemigos, son niños jugando. Eso está pasando. Yo creo que la única esperanza que tenemos, que tiene la humanidad, si es que tiene alguna, que no lo tengo nada claro, es el último punto que tú has tocado, la justicia.
la justicia. Sin justicia, sin que el que la hace no la paga, no vamos a ningún lado, porque estamos en manos de la impunidad. Estamos en este momento por los niveles tan brutales de impunidad, porque evidentemente lo que está haciendo Israel no es la primera vez que se hace, en Israel y fuera de Israel. Lo que es asombroso es la escala. O sea, se han matado a civiles en todas las guerras y va increciendo, ¿no? Ahora, esta escala de destrucción, de asesinato, entonces, mientras haya espacios de impunidad, mientras no haya justicia, habrá guerra, habrá patriarcado y habrá mucho, mucho sufrimiento. No sé si seremos capaces de tener un mínimo de justicia. Tenemos instituciones que ahora están totalmente devaluadas y prácticamente inutilizadas. No sé, la verdad, a dónde vamos a llegar, pero creo que esa es la única esperanza, si es que hay. Muchas gracias. Creo que por ahí al fondo también querían. Muy bien, gracias Marta. Solo 2 datos. Uno, la feria de armas que has comentado se llama FEINDEF. Va a ser del 12 al 14 de mayo, para que lo apuntéis en vuestras agendas, y habrá protestas y cosas que haremos, ¿no? Es una de las ferias más importantes del mundo, se celebra en IFEMA, en un espacio público, que es del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, y es una feria donde van los estados y las empresas de armamento a vender y a comprar armas, y eso es realmente terrible. Y un dato que ha salido hoy son de las empresas, de los fondos aseguradoras que han comprado bonos de guerra a Israel, y aunque hay algunos que, digamos, pues el Goldman Sachs y cosas de ese estilo que nos afectan mucho, nos afectan menos, pues por ejemplo la aseguradora alemana Allianz es una de las mayores aseguradoras. O sea, quiere decir que mucha gente tienen seguros con esa gente, y esa ha comprado 1.000 millones de euros de bonos de guerra a Israel. Entonces hay que poner nombre y apellidos para que sepamos qué tenemos que hacer. Gracias. Muchas gracias. Por aquí me parecía también. Por aquí delante. Eli. ¿Sí? ¿Había pedido la palabra? Ah, por ahí, perdona, no lo había visto. Gracias. Perdona. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta, por tu exposición. Voy a hablar de algo que viví durante mi época profesional, durante unos años. Yo trabajaba en una empresa que iba a las ferias y exposiciones, de aeronáutica en la que había... ¿Se oye? No, que quería hablar algo de un testimonio concreto mío, personal, que durante un tiempo estuve trabajando para una empresa en la que mi trabajo consistía en gestionar el tema de las ferias y exposiciones, y viajaba a algunos países donde no se hacía la feria con catálogo. Eran ferias de exposiciones donde iba lo civil y militar, a aeropuertos militares, en Europa sobre todo, y vi con mis ojos todo lo que supongo que en ese momento, que yo no tenía casi 30 años, me di cuenta de que aquello iba a dar en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Allí se exponía todo lo último, entonces estaba en la época de los misiles, en los años 80, finales de los 80, y los misiles, todo estaba rodeado de jardineras con flores, pero se hacían exhibiciones aéreas, se aplaudía a los Harriers que hicieron la guerra de las Malvinas, el público, o sea, era una exposición en vivo y en directo, ¿no?, de todo lo militar. Y lo que has comentado, a mí una de las cosas que me parece preocupante es que en aquellas ferias había días de profesionales, como hay en todas las ferias, pero había días de público donde los generales militares venían con todas sus insignias colgadas con sus nietos, y ya empezaban a exponerse esas grandes vitrinas de vídeos donde había el último misil que se iba a vender, y ese misil se hacía un documental, y el documental pues terminaba destruyendo un poblado, ¿no? Y todo el mundo estaba como si fuera un cine, pues los niños aplaudían, porque sus abuelos también aplaudían. Y eso sucede en las ferias que se hacen con la exposición en vivo y en directo de todo lo que se produce militarmente. La verdad es que todo eso me chocó mucho, porque
En aquel momento ya de alguna manera estaba en contacto con grupos pacifistas aquí, luego conocí a las mujeres de negro y me dio mucha información de que algo, desde luego, no iba por buen camino. Creo que una de las partes que yo creo que es muy difícil de cambiar es el relato en la educación. Es decir, si los niños ya empiezan, ¿no? El ocio es la primera parte. Yo siempre me ha parecido que el ocio, las películas de las guerras, los videojuegos, etcétera, empiezan a normalizar todas las cosas de la violencia. Y luego yo recuerdo en la empresa, en los años 80, y todos recordamos, empresas donde trabajabas y había unos conserjes a la entrada y después había unos señores de seguridad armados, que además no pertenecían a la empresa. Y eso está normalizado ya en cualquier lado, ¿no? Tenemos gente armada en la calle, militarizada casi, aunque se les llama agentes de seguridad. O sea, que todo eso ha ido entrando en la sociedad de una manera parecía como a goteo, ¿no? Pero ahora hay muchas armas que están en la calle también. ¿Cómo cambiamos ese relato en tema de educación? Y luego en el tema de la mujer, por terminar, perdonad que me haya alargado un poquito, pero como era algo concreto que he vivido, que me chocó mucho, yo dije la empresa en su momento, pero el tema de las mujeres con el tema militar, ¿no? Cómo nos han vendido también el tema de las mujeres han entrado en el ejército, algunas llevan incluso aviones de guerra. ¿Cómo nos han vendido ese tipo de relato a las mujeres y cómo lo vivimos? Porque yo hay mujeres con las que hablo en las que creen que nosotras hemos conseguido algo importante porque hemos entrado en el ejército, ¿no? En fin, no sé, hay algo ahí que choca mucho, ¿no? Con el feminismo. Bueno, muchas gracias. Perdona, muchas gracias. Por aquí adelante me parece también. Por ahí de atrás. Vale, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a la ponente y a Reflexión Abierta también por organizarlo. Por poner, a ver, yo sé que esto es muy difícil, pero bueno, hay que ir o tratar de ver si podemos pues poner algo encaminado a la solución de estas cosas, porque si no es que es para abrirse las venas, ¿no? Entonces, yo no sé lo que opinarás tú, Marta, echo de menos un poco de organización o de unidad, digamos, para parar estas cosas en la gente que tenemos, digamos, conciencia de que esto es una barbaridad, de que la guerra en el siglo XXI es un horror, o sea, no cabe, digamos, ¿no? Ya en el siglo XXI. Y una reflexión es la siguiente. Después de muchas presiones, de dimisiones, etcétera, se consigue que por la Corte Penal Internacional, por poner un ejemplo, se dicte orden de busca y captura contra Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, ¿no? Por ahí es la única forma que veo, y a través de la democratización de la ONU, si el Reino Unido, Francia y Estados Unidos dicen que son países democráticos, ¿por qué permiten que el Consejo de Seguridad de la ONU bloquee cualquier decisión y se imponga antidemocráticamente a través de una clarísima dictadura contra la voluntad del resto de los países de la Organización de las Naciones Unidas? Entonces es que no son democráticos, ¿no? Y por ahí, si el día tal se ha dictado orden de busca y captura contra tal, movilización en todos los sitios, en todos los países. En todos los países. Hay que apresar a esa gente porque hay una orden internacional de la Corte Penal Internacional. Y por ahí, yo creo, es la única forma que hoy por hoy puede venir algo de racionalidad, algo de humanidad, en fin, en esta deriva que ya está siendo, pues no sé, o sea, muy preocupante, la verdad. Vale, muchas gracias. Por aquí delante y luego por ahí también me han pedido la palabra. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues me sumo también al agradecimiento por habernos abierto un poquito las perspectivas, ¿no?, de toda esta situación en la que nos están metiendo. Bueno, nunca habíamos salido en realidad, ¿no? Pero bueno, ahora nos están metiendo más. Yo no sé exactamente cuál fue el momento, ya no lo recuerdo, pero no fue hace mucho en que empezó toda esta escalada belicista, ¿no? Yo creo que lo de Ucrania ha sido una excusa, ¿no? Yo creo que venía de lejos, estaba ya pensado, ¿no?
estaba ya pensado que de pronto pues parece que no, estamos abocados a una guerra y esto no hay quien lo pare, ¿no? En fin, yo tampoco sé exactamente por qué, ¿no? No viví, por supuesto, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero quiero decir, no sé muy bien cuáles eran los ambientes, pero en este momento, bueno, no parece que haya un conflicto claro entre algunas superpotencias. Hay escaramuzas, evidentemente, ¿no? Desde un punto de vista comercial y tal, ¿no? Entonces, el problema es que claro, la escalada esta belicista que nos están metiendo, pues lo que supone es meternos, como se ha comentado, como has comentado, la militarización de la sociedad, y que como consecuencia de ello, pues evidentemente una de las víctimas de eso, o sea, ha apuntado el tema de la pérdida de derechos civiles y derechos sociales. O sea, el aumento del presupuesto militar pues supone que se recorta en derechos, en atención social, etcétera, etcétera, en ese tipo de presupuestos, y fundamentalmente también ha dicho que una de las víctimas es la verdad, y otra de las grandes víctimas, por supuesto, pues son los derechos civiles. Es decir, el estado de guerra es la suspensión de los derechos civiles y democráticos y políticos en las sociedades, ¿no? Entonces, ante esto, en el fondo, pues lo que quieren es pues cargarse los pocos derechos que todavía, digamos, podemos tener, ¿no? De cara a una sociedad absolutamente pues ya jerarquizada, centralizada, autoritaria, etcétera, etcétera. Están dando golpes de Estado casi sin darnos cuenta, ¿no? O sea, ya no son, digamos así, tan escandalosos como podían ser en el siglo XX, ¿no? Ante esto, la pregunta es, en España había un movimiento pacifista muy potente en los años 70 y 80, ¿no? O sea, todo el movimiento anti-OTAN, ¿no? Era muy, muy potente, ¿no? Aquello se fue desdibujando. Hubo una reacción en el año 2003 con el tema de la guerra de Irak, que la verdad que demostró que en la sociedad de nuestro país había un sustrato antibelicista y pacifista muy potente, pero como organización está absolutamente debilitada. La pregunta es, desde el punto de vista un poco del movimiento feminista, que yo comparto que en este momento es el movimiento más potente, desde luego, en nuestro país, sin lugar a duda, ¿no? A pesar de todas las diferencias y divisiones que pueda haber, demuestra que tiene una fuerza increíble durante bastantes años y que va a seguir así. ¿Cuáles serían un poco los elementos que se deberían poner para volver a crear o recuperar ese movimiento pacifista que fue tan potente en su día y que es absolutamente necesario que recompongamos en estos momentos, ¿no? Para podernos defender de todo lo que se nos avecina, ¿no? Vale, muchas gracias. Pero hay una persona más y luego ya, si querías comentar. Vale. Hola. Bueno, yo quería decir un par de cosillas al hilo de tu intervención que me ha tocado mucho, ¿no? De los chicos y chicas jóvenes, ¿no? En Israel, y de los dos que habéis hablado de la justicia, tú con la palabra justicia directamente y tú con lo del Tribunal Penal Internacional. Yo creo que Marta no se refería a esa justicia, creo entender que iba por otro lado, ¿no? Por la justicia entendida como una lucha contra la violencia estructural, ¿no? Pero bueno, yo quiero creer, y vamos, no quiero creer, no creo, que en el ser humano hay una potencialidad enorme para revertir situaciones de inhumanidad en humanidad. Y creo que hay muchos ejemplos en todas partes del mundo, en Latinoamérica, en Asia, en Sudáfrica, en los Balcanes, en muchísimas partes donde terribles asesinos han conectado con las víctimas, han reconocido su inhumanidad y han abierto espacios de reconciliación. Hay ejemplos en todas partes, ¿no? Es verdad que estuvieron bien quizás los juicios de Nuremberg, ¿no? No sé si estuvieron bien, no sé cuántas condenas a muerte hubo y se llevaron a cabo. Pero más allá de la gente que fue condenada y ajusticiada, había miles, millones de chicos jóvenes alemanes que habían participado en todo eso, ¿no? Y ese país a los 20 años pues fue germen del movimiento más potente en Europa, del ecologismo y del pacifismo y de muchas cosas, ¿no? Yo quiero creer que eso es posible y sé que es posible. Y bueno, pues no me quiero extender más, pero
no quería dejar esa sensación como de qué va a pasar con esta gente que está ahora disfrutando matando niños palestinos, ¿no? Esta gente, quizá muchos de ellos se den cuenta de lo que han hecho y creo que podrá ser posible. Y que hay procesos y que hay mecanismos ya demostrados y eficaces para provocar eso. Mecanismos de reconciliación, mecanismos de reconstrucción, mecanismos de resolución de los conflictos profundos que hay, ¿no? Pero bueno, sería muy largo. Para esto hace falta hacer comunidad, como decía Marta antes. Muchas gracias. Marta, cuando puedas. Que claro, es nuevo y no tengo costumbre. Bueno, un montón de reflexiones. Yo, a ver, cualquiera puede responder a cualquiera, o sea que yo no tengo más. Pero me venían así pensamientos según os escuchaba, ¿no? Y sobre esta imagen brutal, ¿no? De jóvenes soldados como asesinando con saña, ¿no? Para mí es verdad que es el proceso de deshumanización, o sea, que preguntarnos qué somos o aprender qué es un ser humano, me parece una pregunta que la filosofía se la lleva haciendo desde muy atrás y que tenemos que volvernosla a hacer porque se nos están dando unas respuestas inaceptables, yo creo. Y para mí una palabra clave que habéis dicho varias personas, que es la idea de normalidad, ¿no? Se está construyendo una normalidad que es inasumible. Entonces, tenemos que desnormalizar la normalidad. O sea, espantarnos como, no sé, como desde cualquier espacio cultural, deslegitimar, mirar con horror, desmontar lo que supuestas verdades. Y yo creo que ahí el feminismo puede ser un gran ejemplo porque nos ha hecho ver el patriarcado, que era una normalidad de la cultura, como algo inasumible. Entonces, ese proceso como de quitar la venda y decir, ¿cómo te estás comiendo esto, no? Y es un proceso largo, es un proceso como que tiene que llegar por muchos lados, pero me parece que esa es una de las claves, y yo usaría este modelo, ¿no? El modelo de denunciar el patriarcado puede ser un modelo que se pueda replicar para denunciar la violencia que va más allá de las violencias machistas, ¿no? Que son, bueno, quizá todas estas violencias belicistas también son violencias machistas, ¿no? Y yo creo que, claro, el problema es de una magnitud tal que si pensamos en salir con la respuesta, pues nos hundimos, porque no vamos a salir con la respuesta, ¿no? O sea que hablamos de algo de mucha magnitud y yo creo que no va a haber una sola respuesta o un solo camino o una sola llave que nos sirva para torcer como esa especie de corriente que nos quiere empujar en una dirección, ¿no? O sea, el remar contra corriente igual se puede hacer con muchas herramientas. Yo creo que puede haber algunas herramientas desde el derecho, aunque es verdad que son frágiles y muchas de ellas se están viniendo abajo, ¿no? Esto lo contaba Olga Rodríguez con mucho horror, como toda es la arquitectura normativa frágil construida después de la Segunda Guerra Mundial estaba ya explotando, ¿no? También desde la ética, igual desde la práctica. Yo sí creo, había una parte de la intervención que no os he contado, que hablaba de ejemplos de intervenciones desde grupos feministas, ¿no? También hay muchos colectivos, como la Internacional de Resistentes a la Guerra o RESCOP, que están moviéndose, haciendo un montón de cosas, pero yo creo que las Madres de Mayo, las Mujeres de Negro, las mujeres aunque son un poco antiguas, de Greenham Common, que se juntaron, estuvieron décadas acampadas frente a una base militar y consiguieron que se desmantelara, las mujeres defensoras de la tierra, los grupos de autodefensa feminista, son prácticas que están activas, trabajando en una dirección diferente, ¿no? Y a lo mejor la unidad, yo no sé si defender la unidad de estos movimientos, sino más como una
yo lo imagino más como una corriente en un sentido, ¿no? Cada cual desde un punto, caminando en una dirección que es cercana, ¿no? ¿Cómo recuperar ese antibelicismo que pudo haber cuando el movimiento anti-OTAN, con la objeción de conciencia, que derivó en la profesionalización del ejército y la eliminación de la mina y todo el movimiento de insumisión? Pues ahí, claro, a veces nos cuesta movernos si no hay un revulsivo fuerte, inmediato, ¿no? Pues yo pienso en ahí, por lo que contaba mucha gente, es que me llamaban a filas, me llevaban me apartaban de mi vida, de mis proyectos, y yo reaccionaba ante eso, ¿no? No sé cuál puede ser ahora el revulsivo que pueda hacer que renazca un movimiento de rechazo al militarismo, ¿no? Yo creo que la guerra de Irak aquí lo fue un poco. Yo creo que el horror de Palestina y de Gaza también está siendo, en nuestro contexto, como un elemento, como un revulsivo que habría que utilizar, ¿no? Y esto de la pregunta que puedan hacer los feminismos, yo creo que lo están haciendo con su forma de estar. O sea, los feminismos son estructuralmente movimientos en defensa de todas las vidas, y lo que están haciendo es, o sea, sus prácticas son prácticas de autodefensa, prácticas de resistencia, pero no son prácticas de violencia o de ataque, ¿no? Y bueno, también quería comentar agradezco el optimismo de la última intervención, porque yo sí creo que tú te puedes mover por muchas cosas, te puedes mover por la rabia, te puedes mover por la culpa, te puedes mover porque crees que tienes muchos privilegios, por la necesidad urgente, te puedes mover, pero a mí me parece que tener un poco de esperanza, tener una grieta, la condición de que es posible, es uno de los elementos que nos mueve, ¿no? Como dice un amigo mío, el éxito no está asegurado, pero el fracaso tampoco. Entonces, vamos a movernos con esa convicción de, si no tenemos seguro el fracaso, habrá que tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a mirar los espacios de posibilidad de construcción, porque hay un montón de colectivos, un montón de personas, un montón de ejemplos que han funcionado bien, que están intentando funcionar bien, que están construyendo otras cosas y no los vemos. O sea, tenemos es una malformación como lógica de nuestro cerebro que ve el conflicto, ve el drama, ve lo malo y ve mucho menos, porque es menos relato, el relato del bienestar, el relato de la construcción cotidiana, el relato de la regeneración de la vida día a día, el relato del cuidado. Es un relato pues, poco televisable, ¿no? Pero sin embargo es un relato absolutamente presente y masivo, ¿no? Y yo creo que hay que darlo a valer. Y sí, yo creo que la idea de que somos capaces puede funcionar como una especie de profecía autocumplida. ¿Sabéis lo que es la profecía autocumplida? Cuando yo estoy convencida de algo, me coloco como si fuera cierto y es más probable que sea cierto. Cuando yo creo que algo no va a ser posible, o que los seres humanos somos unos seres infectos, yo miro a todo el mundo como un ser infecto, actúo en consecuencia y hago más probable que eso sea cierto. Entonces, yo creo que el creer en un espacio de posibilidad aumenta la posibilidad, sin inocencia, sin ser naif, porque está claro que la fuerza de la construcción de violencias y la fuerza de acaparamiento, pues tienen bastante poder. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos tomando cañas, espero que luego un rato las tomemos. Pero ha habido experiencias, y yo quería contaros, solo que estuve viendo dentro de las experiencias de mujeres, dos ejemplitos muy graciosos. Uno eran unas submarinistas que se metieron
bueno, pues eso, bajo el agua, y sabotearon unos submarinos nucleares. Luego la metieron en la cárcel, una multa, tal, pero con qué poquito, de repente, un aparato que supuestamente es complejo, megatecnológico, megacontrolado, llegan dos tías ahí con la cazanda, pim, 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 y les montan, evidentemente no se para la guerra, pero que muchas veces hay acciones chiquitas o no masivas que tienen una fuerza muy grande. Hay cambios históricos que han arrancado de colectivos no muy grandes, ¿no? Y otro ejemplo son los tribunales de mujeres, ¿no? Tribunales de mujeres son tribunales que intentan organizar la justicia transicional como una justicia, se basan un poco en la idea de la justicia restaurativa, y lo que hacen es, ante un aparato legislativo que no les da ninguna respuesta, construyen un sistema paralelo de denuncia, de presentación pública y de difusión de cuáles han sido los daños que han sufrido. Y eso en alguna medida ha servido como para, no restauras, no restituyes, pero de alguna forma curas y educas a una sociedad para que empiece a mirar con horror lo que estaba tapado. O sea, yo creo que hay que recuperar el horror y desnormalizar cosas, ¿no? Hasta aquí me ha dado el cerebro. Y tenemos un ratito más. Muchísimas gracias. ¿Alguno más quiere comentar algo? ¿No? Por alusiones, por alusiones. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo nada más una recomendación, que veáis la película Mandarinas, no sé si la habéis visto, que es antibeliquista, es de la guerra de Yugoslavia. No salen nada más que hombres, ¿eh? Pero es para verla, o sea, merece la pena. No es patriarcal, es por lo contrario, es antibelicista. No, pero es de un anciano, me parece que es. Muchas gracias. ¿Una persona más? Es que me da, como lo personal es político, que dice nuestra compañera. Dale al on. Acércatelo. Bueno, pues como dice una compañera nuestra que lo personal es político, pues voy a acotar una cosa que a mí me pasa. Yo soy absolutamente en contra de la guerra. Absolutamente en contra, porque a través de mi padre me ha llegado lo que es el horror de la guerra. Cuando yo digo esto, compañeros míos me dicen, vamos a ver, ¿cómo tú puedes estar en contra de la guerra y haber formado parte y haber traído aquí a los brigadistas internacionales? Vamos a ver, o sea, ¿cómo comes esto? Pues yo todavía no lo como, o sea, sé, en mi interior yo sé que yo estoy en contra de la guerra, pero ¿cuándo? Si te están clavando un puñal, ¿tú qué haces? Pues digo, un puñal es simbólico, ¿sabes lo que te digo? Creo que es una pregunta que no tiene respuesta, o sea, por lo menos tiene una respuesta personal. Pero a mí es un tema que me recome, ¿sabes? Porque, bueno, ya está. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo por no dejar... Lo tienes. Sí, es que no... Por no dejar a Ángeles sin comentario. No digo respuesta, digo comentario, ¿no? Yo creo que resistir, resistir es diferente que atacar, ¿no? Para mí los grupos de autodefensa feminista me parece que dan una clave grande, una clave muy potente, que es
para los golpes y júntate con otra gente, ¿no? Protégete con otras personas, no deje que te dañen, ¿no? Pero es una frase esta de Mujeres de Guerra, de Mujeres de Negro, que dice: entre matar y morir hay un camino que es vivir. Y hay que buscar ese camino intermedio, ¿no? Y no digo que sea fácil, solo... Muchas gracias. Muchas gracias. Yo solamente quería agradecérselo, por supuesto, a Marta y decir que una de las cosas más importantes que desde mi punto de vista había escuchado es que hay alternativas, que podemos luchar por ellas y que hay muchos factores que son aprendidos. Y como aprendidos los podemos cambiar, que es lo que nos has demostrado. Gracias. Ha estado genial. Sí. Me ha gustado muchísimo. De verdad que sí. Bueno, mil gracias. Ay, perdona que me ate el zapato. Fantástico.